Gloria al Señor. Pudiéramos decir que parecemos discos rayados, ¿no? Al hablar de lo mismo siempre. Pero realmente, pues lo que estamos viviendo es inédito, hermanos, ¿no? Nadie lo habíamos visto anteriormente. Posiblemente las personas de mayor edad, ¿verdad? Vieron situaciones parecidas a los que estamos viviendo ahora. Digo, si hay alguien que haya sobrevivido, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, pero serían demasiado pocos, ¿verdad? Los que pudieran decir que han visto algo como lo que estamos viendo el día de hoy. Y por la situación que vivimos hoy, es muy fácil deprimirse o entregarse a emociones o pensamientos negativos. Por eso yo quiero compartir esta palabra hoy que está en Segunda a los Corintios capítulo 10 versículo 4. Amén. Y dice la palabra del Señor así, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra, que el Señor nos conceda a nosotros ser edificados en esta palabra que Él nos da. Amén. Ah, antes de tratar de sacar algunas lecciones o algunos puntos de este pasaje que nos edifiquen o nos beneficien, quisiera invitarlos a ubicarnos un poquito en el contexto de este pasaje. Aquí el apóstol Pablo está escribiéndole a una iglesia con la que tuvo una relación peculiar. La iglesia de Corinto fue una iglesia con la que el apóstol Pablo se relacionó de manera muy especial. Primero, pues él fundó esa iglesia, ¿no? Este, eh, él fue el que inició la obra de Dios allí, en ese lugar. La iglesia surgió, ¿verdad? Por la obra del Señor, claro, pero a través del ministerio del apóstol Pablo. Y empezó a tener la iglesia algunas situaciones conflictivas de repente con el apóstol Pablo, porque llegaban personas eh, a predicar allí, ¿verdad? Personas que venían de Judea, ¿verdad? Que se denominaban apóstoles, y la iglesia los recibía, la iglesia recibía a todos los que llegaban con ellos. Una de las personas más conocidas que llegó con ellos fue Apolos, ¿verdad? Apolos es un hombre mencionado varias veces en las epístolas de Pablo y en el libro de los Hechos, ¿verdad? Como un hombre poderoso en la palabra de Dios, un hombre que predicaba la palabra de Dios, pero que en determinado momento no tenía el conocimiento o la ubicación doctrinal precisa cristiana, ¿verdad? Y que sin embargo Priscila y Aquila, dos colaboradores de Pablo para esta iglesia de Corinto también, le llamaron, le tomaron aparte, le ubicaron, le hicieron conocer en qué consistía la doctrina, y Apolos lo recibió bien, con una buena actitud, con un buen espíritu, y él se orientó, ¿verdad? En esa línea, ¿verdad? De doctrina sana. Sin embargo, hubo otros predicadores o maestros o apóstoles o autodenominados apóstoles que no siguieron esa línea, que se mantuvieron ellos en lo que ellos decían, creían o pensaban. Y estos falsos apóstoles o maestros eran diferentes al apóstol Pablo en su ministerio.
A veces cuando nosotros pensamos que vienen cosas nuevas, realmente esas cosas no son tan nuevas, hermanos. A veces son cosas viejas que se visten con una ropa nueva, pero, pero son cosas que ya pasaron. Amén. Eso de los autodenominados apóstoles o de los, ¿verdad? De que tienen enseñanzas nuevas o diferentes, hermano, eso no es nuevo. Eso ha pasado desde el comienzo. Amén. La palabra de Dios habla de la iglesia de Éfeso, que era una iglesia que reconocía quiénes eran los verdaderos apóstoles y quiénes eran los falsos apóstoles, ¿verdad? Y desechaba a los que eran falsos, ¿verdad? No los toleraba. Pero la iglesia de Corinto tenía cierta tolerancia. La iglesia de Corinto como que sí le empezó a gustar, ¿verdad? Cómo hablaban, cómo se desenvolvían esos falsos apóstoles. Y llegaron a pensar que el apóstol Pablo no era pues un verdadero apóstol, que el apóstol Pablo no era realmente, ¿verdad? Un hombre de Dios como aquellos que, que los visitaban. Y surge un conflicto ahí, ¿verdad? Mucha gente de ahí, de la iglesia de Corinto, empieza a decir que Pablo no es un apóstol. A lo mejor porque pues ven la diferencia, ¿verdad? Entre Pablo y aquellos, ¿verdad? Que ellos llegaron a admirar y que ellos llegaron a reconocer. La iglesia de Corinto era una iglesia muy dada a cosas espectaculares, ¿verdad? A cosas que se daban en la cultura de aquel tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, la cultura griega era una cultura que le gustaba hablar, el bien hablar, hablar con sabiduría, sacar filosofías nuevas, ¿verdad? Entonces, cuando empiezan a manifestarse los dones, por ejemplo, el hablar en lenguas, el profetizar, la iglesia de Corinto, wow, se deslumbra por eso, ¿no? Y empiezan a abusar de los dones, porque era lo que a ellos les gustaba, ¿verdad? Entonces, si un predicador o alguien, algún denominado ministro viene y sabe cómo mover esos hilos, pues los mueve, los influye fácilmente y los lleva tras sí, los arrastra tras sí, ¿verdad? Y ellos se dejan llevar, ¿verdad? El apóstol Pablo era más estricto, era más severo, era más apegado a la enseñanza que debía ser, ¿verdad? Y a veces esa es una tarea difícil. Es una tarea difícil porque generalmente nosotros preferimos aquello que es más, aquello que es más laxo, aquello que nos permite mayor libertad, aquello que está afín a lo que nos gusta. Es como cuando los papás educamos a nuestros hijos, ¿verdad? Y uno de los dos es más suave o es más permisivo, ¿verdad? ¿A quién van a preferir nuestros hijos? Pasa al que es más permisivo, ¿verdad? Si uno de los dos es más estricto, sabes que tienes que recoger esto y no vas a salir si no recoges tu cuarto. Y cuando te levantes de la mesa, levanta tu plato y límpialo. Y el otro, no te preocupes, hijo, sí, ve, yo lo limpio por ti. Pues van a preferir al otro, ¿verdad? Y algo así pasaba en la iglesia a los corintios. Y fue una situación tal que se llegó a un conflicto en el cual eh, hubo partidismos en la iglesia, y cuando hay partidismos puede haber división en la iglesia, ¿verdad? Y hubo como un desconocimiento también del ministerio del apóstol Pablo. Y todas estas cosas, hermanos, suelen pasar en las iglesias, pero el apóstol Pablo no solo lo ve como un problema, digamos, social o un problema administrativo, sino que lo ve también como un problema espiritual, porque el diablo aprovecha, hermanos, las situaciones de división o las situaciones de murmuración o las situaciones de sospechosismo en la iglesia. El diablo aprovecha cualquier fisura, cualquier cosita que ve, el diablo puede aprovecharla para traer destrucción a la obra de Dios, ¿verdad? Para entorpecer la obra de Dios, para retrasar la obra de Dios en la vida de sus hijos. Y el apóstol Pablo, eh, eh,
brega con esta situación desde ese punto de vista, en esa manera, en una manera espiritual. Amén. Mire lo que dice en los primeros versículos de este capítulo 10. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, ya que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Esto es algo bien importante, hermano, entender. Según la carne. Hay dos cosas aquí que se establecen como paralelos, hermanos, y que pareciera que son muy parecidas o que son idénticas, pero en realidad son diferentes. El apóstol Pablo habla de andar según la carne y habla de estar en la carne. Allí en el versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Amén. Andar en la carne, hermanos, pues todos andamos en la carne. Amén. No tiene nada de malo, es completamente normal, es completamente natural. Si alguien no anda en la carne, pues es porque ya se murió, ¿verdad? Andar en la carne es vivir, ¿verdad? En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 5, se nos habla de la vida del Señor Jesús, dice el escritor de esa epístola, dice, y nuestro Señor Jesús en los tiempos de su carne, ¿verdad? O sea, cuando el Señor vivió entre los humanos, cuando el Señor encarnado ejerció su ministerio físico entre los humanos, ¿verdad? Estamos en la carne, hermanos. Somos susceptibles a cosas que pasan, que nos lastiman, que nos duelen, que nos apenan. Somos susceptibles. Pero dice el apóstol, pero no militamos según la carne. Ahora, esta palabra militamos viene de militar, ¿verdad? Y esta es una palabra que se usa en el contexto de guerra, ¿verdad? Incluso se habla cuando hablamos de un ejército, pues hablamos de los militares, ¿verdad? Dicen en inglés, the military, ¿verdad? Eh, 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 es una palabra que pertenece al campo semántico de la guerra, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo, no militamos según la carne, o sea, nuestro accionar estratégico, nuestro accionar de guerra no es según la carne, es según el Espíritu. Y sigue diciendo él, porque las armas de nuestra milicia, otra vez la palabra militar ahí, ¿verdad? Militar, milicia, que es la misma palabra, ¿verdad? Diferentes matices de la palabra, pero es la misma palabra. Dice, aunque, pues las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, ese ambiente, hermanos, ese ambiente de, 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 ¿cómo dijera yo? De disensión entre la iglesia de Corinto y el apóstol Pablo, el apóstol lo ve como una guerra, pero una guerra que debía pelearse no con armas de la carne, sino con armas poderosas en Dios. No según la carne, pero según el Espíritu, hermanos. Amén. Y esto, vuelvo a decir, a mí me parece muy importante para los tiempos que estamos viviendo hoy. ¿Qué nos dicta nuestra carne? Cuando hablamos de la carne, generalmente estamos refiriéndonos no necesariamente al cuerpo, sino a la humanidad, o sea, al ser humano, al hecho de que somos seres humanos, ¿verdad? A eso nos referimos, al hecho de que somos seres humanos y como seres humanos tenemos una formación, como seres humanos tenemos una cultura, como seres humanos tenemos una educación, como seres humanos tenemos una forma de pensar, como seres humanos tenemos una forma de expresarnos, como seres humanos tenemos una forma de ver las cosas, ¿verdad? Y todo eso que nos conforma, hermanos, ¿verdad? Eso es la carne. Yo puedo
ver una situación que esté yo pasando y puedo juzgarla según la carne o puedo juzgarla según el Espíritu. Y es a lo que nos llama la palabra santa de Dios aquí, hermanos. A que nosotros aprendamos a ver las cosas no según la carne, sino según el Espíritu, ¿verdad? Que nosotros aprendamos a pelear las circunstancias, no con armas carnales, sino con armas espirituales. Amén. Uno puede, uno puede pasar por una situación difícil en las relaciones, por ejemplo, con algún compañero de trabajo o con algún jefe o con algún empleado. Uno puede pasar una situación difícil con en la casa, con algún hijo, con la esposa o con el esposo, ¿verdad? Y uno puede, ¿verdad? Según la carne, tratar de responder a esa situación que se vive. Uno puede idear un plan, maquinar algo, ¿verdad? Le voy a decir, le voy a hacer, le voy a quitar esto o le voy a dar lo otro. Y uno puede, hermano, ¿verdad? Fraguar un plan, pero ese plan puede ser según la carne o ese plan puede ser según el Espíritu. Y para que nosotros, hermanos, podamos de manera inteligente, de manera sabia, enfrentar ese tipo de cosas. Debemos entender esta dinámica de guerrear o según la carne o según el espíritu. Y debemos entender también cómo es que se van formando lo que el apóstol Pablo llama aquí fortalezas. Ahora déjenme decirle algo acerca de esto. Doctor Tony Evans hace una diferencia entre lo que es una fortaleza y lo que es una adicción. ¿Sí? Porque él dice, la ciencia médica, por ejemplo, ¿verdad? Le llama adicción. Desde el punto de vista carnal se le puede llamar adicción. ¿A qué eres adicto? Bueno, las adicciones más famosas, ¿no? Son a las drogas, ¿no? Al alcohol, al tabaco. Pero hay otro tipo de adicciones, ¿no? La pornografía o, eh, en un momento dado una manera de responder con mal carácter, con ira, ¿verdad? A una situación, ¿verdad? Se les llama adicciones desde el punto de vista médico, clínico, pero desde el punto de vista espiritual, dice el doctor Tony Evans, se les llama fortalezas. Y esta diferencia, dice él, es importante distinguirla. Porque cuando yo hablo de una adicción, yo no tengo nada que hacer en eso. O sea, soy esclavo, estoy enfermo y no depende de mí sanar, ¿verdad? Este, eh, ya mi cuerpo no responde porque pues yo soy adicto a esto, ¿verdad? Así soy. Y otra cosa que señala él cuando se enfoca como adicción es que yo no tengo la culpa, yo no soy responsable. O sea, la culpa es de alguien más, ¿verdad? Pero dice, cuando se enfoca como fortaleza, entonces el origen de aquello es una tendencia pecaminosa, es la pecaminosidad. De ahí surge. Y también la forma de enfrentar esto no depende de lo que haga otro, sino de lo que hago yo. Yo debo arrepentirme de ese pecado. Entonces, pensando otra vez en la iglesia, los corintios, hermanos, eh, los hermanos de Corinto, por la tendencia que tenían a dejarse impresionar por lo espectacular, por lo que sonaba, por la labia, por la forma de hablar, crearon una fortaleza como iglesia, que quien sabía explotarla, los ganó.
Y ellos empezaron a darle la espalda al ministerio verdadero, que era el ministerio del apóstol Pablo, instituido por el Señor Jesús, ¿verdad? Para seguir ministerios falsos. Y eso tiene que ver, hermanos, con los engaños del enemigo. La palabra de Dios dice, ¿verdad? En Efesios 6 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra los gobernadores de los aires, dice ahí, ¿verdad? Eh, eh, y nos invita también a que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes ante las acechanzas del diablo. Ahí la palabra acechanzas, fíjense, es la palabra griega metodeía. De ahí viene la palabra método. Debemos estar firmes ante los métodos del diablo, que ahí se traduce como acechanzas. Pero esa palabra que se usa ahí en ese pasaje también se usa en el capítulo 4 de Efesios, donde sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, ¿verdad? Engañados por la astucia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Algo así, no la estoy citando textualmente como pueden notar, ¿verdad? Pero ahí habla de la astucia de hombres que usan el error para engañar. Pero esa astucia de hombres, hermanos, encuentra eco o encuentra respuesta en las fortalezas que hay de quienes escuchan. Es decir, si alguien que escucha está sano en el Señor, ¿verdad? Sigue la palabra de Dios con pureza, como los efesios, hermano. Va a rechazar aquello. Va a decir esto es falso y lo va a desechar. Pero si la iglesia, hermano, trae esa tendencia ya de que le gusta escuchar cosas nuevas, de que le gusta aquello que suena bonito y todo, la iglesia se va a ir, hermano. En aquello, si alguien viene y sabe cómo mover los hilitos, fácil la va a llevar, porque se crea una fortaleza. Pero esa fortaleza surge en base a esa tendencia pecaminosa. Y esto, hermano, yo quiero decirles, tan solamente aplica en el asunto de la iglesia, la cuestión doctrinal, pero aplica en todo, hermanos, en nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de bregar el día a día con las circunstancias que nosotros estamos viviendo. ¿Cómo es, hermano? Miren, yo estaba viendo un reportaje ayer, me parece, de una iglesia en Perú. Un pastor, no recuerdo el nombre de la iglesia, pero el pastor creo que se apellida Santana. Él les predicaba a la iglesia y su mensaje más o menos era, tienes que vencer al gigante, ¿ya? Donde el gigante pues es la depresión o la pobreza, las carencias, la falta de cosas, ¿verdad? En nuestros países hay mucha gente pobre. No importa qué país sea el nuestro, que digamos, ¿verdad? No, pues yo soy de Guatemala, o yo soy de México, yo soy de Perú, yo soy de Salvador. Hermano, hay mucha gente pobre en nuestros países. Y lo que uno más quiere cuando uno es pobre, pues es salir de la pobreza, ¿verdad? O sea, si me saco la lotería o si me encuentro mucho dinero o si hay un trabajito que me dé más, o, ¿verdad? Y lo que uno más piensa. Entonces, cuando surge un predicador que sabe cómo predicar, que sabe cómo mover las masas en esos sentimientos, amén, y trae un mensaje, hermano, vence a ese gigante, vénselo, y la forma en que lo vas a vencer, dando $1,000. Si das $1,000, es un gigante que tumbas. Si das $2,000, son dos gigantes que tumbas. Y así tumba esos gigantes y Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar, ¿no? ¿Verdad? Y pues la gente empezó a tumbar gigantes, hermano. Algunos hasta sacaban dinero del banco prestado para tumbar su gigante. Y hermanos, tumbaron muchos gigantes.
Pero al final se dieron cuenta que todo era un fiasco y empezaron a meter demandas judiciales en contra del pastor, ¿verdad? Porque el pastor les decía, vamos a comprar el estadio de Lima y con esos gigantes que estamos tumbando, y al final se dieron cuenta que no, ni estadio ni dinero. Pero uno lo escucha y dice, oye, ¿cómo la gente puede dejarse engañar? ¿Cómo levanta sus manos y dice amén y gloria a Dios? Si esa predicación es una predicación que no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Es como cuando a veces escuchamos en ¿cómo se llama esa enlace, verdad? Si tienes una necesidad y es una necesidad grande, pues tu ofrenda tiene que ser grande, ¿verdad? Conquista tu milagro, ¿verdad? Y da una ofrenda de tanto, ¿verdad? Y entre más fuerte es la necesidad, pues más fuerte debe ser. Hermano, todos nosotros sabemos que eso no está en la palabra de Dios. Pero muchas veces nuestra tendencia, lo que hay en nosotros, o sea, a veces hablamos en contra de los que predican una doctrina errónea, pero también debemos revisar el otro lado de la moneda, mis queridos hermanos. ¿Quiénes son propensos a escuchar y a preferir doctrinas erróneas? ¿En base a qué? Y eso es algo, queridos hermanos, que nos debe hacer pensar a nosotros. Y como dice el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos. Déjenme ponerles un ejemplo bíblico, hermanos, o dos, un par de ejemplos bíblicos. Por ejemplo, Judas. Hay tres momentos claves en la vida de Judas, hermanos, que nos hacen entender o que nos pueden ayudar a entender las fortalezas que había en Judas, hermano. Primer momento en la vida de Judas es cuando él critica a la mujer que viene y derrama un frasco de perfume de alabastro, un frasco de alabastro de perfume puro, ¿verdad? Perfume de nardo puro. Ese frasco era muy costoso, costaba mucho dinero. No recuerdo la cantidad exacta, pero costaba mucho dinero. Y Judas ve ese acto y lo considera un desperdicio, un despilfarro. Y dice, ese frasco pudo bien haberse vendido para ayudar a los pobres. Y su comentario, hermanos, el Señor lo supo, su pensamiento el Señor lo supo, y enseguida el Señor trató de corregirlo. Y el Señor le dice, mira, siempre van a tener a los pobres con ustedes, siempre van a poder ayudar a los pobres si ustedes quieren, pero a mí no siempre me tendréis. A mí no siempre me tendréis. Esta mujer lo que ha hecho, lo ha hecho para ungirme para la sepultura. El acto de esa mujer era un acto de fe. La vida del Señor Jesucristo no tenía como prioridad venir a sacar a los pobres de su pobreza. El acto del Señor, el plan del Señor Jesucristo tenía como prioridad venir a sacar a la humanidad de su pecado y reconciliarla con Dios. Pero Judas tenía otras prioridades, hermano. Y es más, allí se nos aclara que la prioridad de Judas no eran tanto los pobres, sino que como él sustraía dinero de la bolsa, dice la palabra, ¿verdad? Pues él, ¿verdad? Le pesaba, que era dinerito menos del que podía disponer. Tenía esa tendencia, hermano. Le gustaba el dinero, le gustaba el estatus, le gustaba comprar cosas, le gustaba, hermano, y le dio mucha fuerza en su interior a ese tipo de cosas. Cuando el Señor Jesús habló con él, Judas no respondió. No dijo, oh Señor, tienes razón, Señor Jesús, perdóname. Yo pienso así, pero ayúdame a cambiar mi pensamiento para que yo piense diferente y te ponga a ti en primer lugar. No, no respondió nada. Se quedó callado.
Otro momento en la vida de Judas fue cuando él fue a entregar al Señor Jesús, ¿verdad? Y habló con los líderes religiosos y les dijo, ¿cuánto me dan para yo entregárselo? Otra vez el dinero, hermano. Otra vez el dinero. Y convinieron en darle 30 monedas de plata o 30 piezas de plata. Sí. Ahora, Jesús trata con él. En este segundo momento, Jesús trata con él y le dice, el que mete su mano y moja su pan en mi plato, ese me va a entregar. Jesús no estaba tratando, hermano, de poner en evidencia a Judas. Jesús no estaba tratando de avergonzarlo con sus compañeros. Jesús estaba tratando de hacerle ver que él sabía lo que Judas iba a hacer. Y estaba tratando de hacerle entender, de hacerle recapacitar para que él se arrepintiera y se volviera de lo que estaba haciendo. Pero no lo hizo. Igual se quedó callado. No vino y mostró arrepentimiento o decir, bueno, perdóname, Señor, yo traté de hacer esto. No, no. Sí. Aquello iba creciendo en él, aquello iba aumentando en él. Una situación, hermano, muy difícil de volver atrás, ¿verdad? Muy difícil de revertir. Y luego el tercer momento lo tenemos ahí cuando él entrega al Señor y llega y le da un beso al Señor. ¿Sí? Y entonces, hermano, el Señor le dice, amigo, ¿a qué has venido? Todavía esperando, ¿verdad? Que él recapacitara, pero no lo hizo. Aquella tendencia en él se fue fortaleciendo y fortaleciendo y fortaleciendo hasta que no pudo derrumbarla. No pudo derrumbarla. Es el crecimiento de una fortaleza. Es el fortalecimiento, si se me permite la redundancia, ¿verdad? De una fortaleza. Algunos dicen, ¿verdad? Judas tuvo al mejor maestro, Judas tuvo al mejor pastor, ¿verdad? Y aún así, fracasó. Como dando a entender, no importa tanto si tienes el mejor pastor o si tienes el mejor maestro, pero si en ti no sabes cómo derrumbar o derribar esas fortalezas, pues vas a fracasar, ¿verdad? Como Judas fracasó. Entonces ahí tenemos nosotros, hermanos amados, el apóstol Pablo, el consejo que nos da, que nos dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas se presentan, según el apóstol Pablo, como, como argumentos, como altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿verdad? Contra la obediencia a Cristo. O sea, formas de pensar, estructuras de pensamiento, sentimientos, emociones que invaden, hermano, nuestro pensamiento, nuestra forma de ver las cosas. ¿Cómo vemos nosotros lo que está pasando hoy? ¿Qué cosas hay en nosotros que nos inclinan hacia determinada dirección u orientación? Amén. Debemos ser cuidadosos en entender quiénes somos, cuáles son nuestras emociones. Yo creo que la próxima semana voy a hablar un poquito acerca de eso. Amén, de nuestras emociones y de nuestro pensamiento. Pero hoy es muy importante que entendamos que hay una posibilidad, que hay una forma en que nosotros podemos enfrentar, hermanos, este tipo de situaciones. Amén. El otro ejemplo que puedo darles es el ejemplo del apóstol Pedro. Hay muchos momentos en la vida de Pedro. Y mire, aquí no se trata
aquí no se trata de si fallas o no. O sea, todos fallamos, todos fallamos. Pero aquí se trata, hermanos, de cómo son nuestras fortalezas, de cuáles son, de cómo nosotros peleamos contra ellas, de cómo nosotros las enfrentamos, de cómo nos orientamos nosotros a eso, hermano. Aquí el apóstol Pedro, hay un primer momento que quisiera señalar en la vida de él. Cuando el Señor llega con ellos y ellos están allí a la orilla del mar, remendando sus redes, y el Señor les pide la barca prestada y se la prestan y el Señor empieza a predicar y luego les dice que vayan hacia mar adentro para pescar, ¿verdad? Y les dice que echen sus redes y ellos, después de Pedro altercar un poco con el Señor, echa las redes y saca un montón de peces, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad? Le da la palabra a Pedro, tira tu red a la derecha. Pedro la tira y saca peces, muchos peces, ¿verdad? Que él no esperaba. Entonces Pedro le dice, apártate de mí, Señor, que soy pecador. Pedro reconoce ahí su condición ante el Señor. Señor, yo soy pecador, yo no merezco, no soy digno de tu presencia en mi vida. Amén. Pero el Señor le dice, no tengas temor, desde hoy serás pescador de hombres. Pedro tiene esa humildad y tiene ese reconocimiento de abrir su corazón y decirle, Señor, mira, tengo esta tendencia, Señor, tengo esta situación conmigo. No merezco, Señor, tu presencia, no soy digno de que estés cerca de mí, Señor. ¿Verdad? Dios busca corazones humildes, hermanos, donde no hay lugar para esa altivez. Amén. Cuando nos llenamos de altivez como Judas, empezamos a criticar los sacrificios que otros hacen para la gloria de Dios. Porque hay altivez en nosotros. Pero cuando hay humildad en nosotros, nos humillamos delante del Señor, hermano. Y la altivez es una fortaleza, hermano, que si no derribamos con armas espirituales, hermano, va a causar daños irreparables en nuestra vida y en nuestras relaciones. Luego tenemos ahí el segundo momento en la vida del apóstol Pedro, cuando el Señor llega a lavarle los pies a los discípulos. Y Pedro es el único que respinga, ¿no? Y le dice, Señor, tú no me vas a lavar los pies jamás. Y ahí viene la altivez, como lo señala un escritor, se llama Richard Foster. Escribió en un libro que se llama Alabanza a la Disciplina. Él pone un ejemplo ahí de por qué Pedro le dice eso al Señor. Pedro le estaba diciendo al Señor, tú no me lavarás los pies jamás, porque Pedro entendía los asuntos estructurales, ¿verdad? Las jerarquías. Alguien que es mayor no le puede lavar los pies a alguien que es menor. Así que cuando el Señor Jesús ya no esté, pues yo voy a ser el mayor y yo no voy a andar lavando los pies a nadie. Ellos van a tener que lavarme los pies a mí. Y esa estructura de pensamiento fue la que llevó a Pedro a que le dijera al Señor, Señor, no me lavarán los pies jamás. Pero el Señor Jesús le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo en mi reino. Entonces Pedro tira esa estructura de pensamiento. No, yo prefiero a Cristo que pensar de esta manera, Señor. Lávame no solo los pies, lávame también la cabeza, Señor. Lávame todo. O sea, yo prefiero estar contigo. Yo prefiero permanecer en ti, Señor, a seguir con esta forma de pensar. Entonces, el resultado de Pedro fue muy diferente al resultado de Judas, por la forma en que bregaron, hermanos, con las fortalezas que había en ellos. La diferencia, hermanos, no es que en unos sí hay fortalezas y en otros no. No, hermano, en todos hay fortalezas, pero quienes pelean para tumbar esas fortalezas según el Espíritu y quienes pelean según la carne para fortalecer esas fortalezas. Amén. Espero en el Señor que Dios nos ayude, ¿verdad?, a entender esto y nosotros empecemos a trabajar con nuestra forma de pensar y con nuestra forma de sentir
para que veamos las cosas según el Señor, hermano. Una situación adversa no es para destrucción, no es para vergüenza. A los que aman a Dios, dice la palabra de Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Semana pasada hablamos de gozarnos en las pruebas, ¿verdad? Pero para gozarnos en las pruebas es muy importante cómo vemos, como decíamos la semana pasada, cómo valoramos. Amén. Y esto tiene mucho que ver, hermanos, con las fortalezas. La iglesia de Corinto fue una iglesia que empezó a valorar la retórica más que el carácter. El hablar con sabiduría, hermano, más que el hablar en el Espíritu del Señor. Y entonces, hermanos, ellos se cantearon tanto en esa dirección que fueron presa fácil de falsos maestros, hermano. Y esa era la preocupación fuerte del apóstol Pablo. Y Pablo les habla con dureza. Y les dice, si yo voy a ustedes, voy a hablar con osadía. Yo voy a regañar y poner en su lugar a quienes tenga que poner en su lugar. Y hay un pasaje en una de estas epístolas, incluso donde el apóstol Pablo dice, y yo ya le entregué a Satanás para que aprenda a obedecer, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque estaba en juego la eternidad de ellos. O sea, este asunto de las fortalezas es tan importante que depende de cómo breguemos con esas fortalezas, nuestra eternidad, hermano. Amén. Así que yo les animo y les invito hoy, hermanos, a que, a que nos pongamos firmes en el Señor y que empecemos a pensar en nosotros, Señor, ¿qué formas de pensar hay en mí? ¿Qué sentimientos hay en mí, Señor, que fortalecen el que yo me aleje de ti, en que yo sea altivo, en que yo levante fortaleza, Señor, que impiden el fluir de tu espíritu en mi vida, Señor? Ah, la próxima semana, hermanos, vamos a continuar con este tema y adentrarnos un poquito más al asunto de adentrarnos un poquito más al asunto de, de las emociones y de la forma de pensar. Amén.